amigos, su amigo Carlos Martínez de Mar y NMG. Entonces, lo que creemos nos puede llegar a enfermar, pues entérate y sigue viendo el video. Entonces, amigos, aquí les voy a explicar cómo es que muchas veces lo que creemos es lo que nos enferma, ¿sí? Y eso se da mucho en nutrición, ¿ok? Déjenme explicarle. La comida, la alimentación no enferma. Es lo primero que debemos entender. Una buena nutrición nos puede mantener tal vez fit, en good shape, o sea, nos puede hacer ver delgaditos, bonitos, qué sé yo, si es lo que quieres buscar. Pero la alimentación no te enferma. Y creer que cierta comida te enferma, te hace daño. Te lo voy a demostrar. Miren, eso es algo muy, muy común. Les voy a mostrar, explicar un ejemplo. Si escuchan ruidos por ahí, es mi perrito que anda ahí, el campeón. Algunos ya lo conocen. A lo mejor ahorita se los muestro si viene por ahí, si se viene aquí a un lado de mí. Pero ya anda jugueteando. Les decía que les voy a poner el ejemplo de un caso, uno de tantos, de una persona que vino, yo soy de Mexicali, y una persona acá de Calexico, que desde chico padecía muchos problemas de estómago, ¿sí? Y ha visto médicos, terapeutas, en todas las terapias, y el cuate pues siempre traía ese problema, ¿no? Entonces quedó conmigo, vino conmigo, nos sentamos, vimos su caso, como que desde los 7 años tenía problemas, etcétera, etcétera. Le dije, ok, bueno, ya eres una persona adulta de 30 años, que primero le expliqué que toda enfermedad que no viene por una intoxicación o por un traumatismo viene por un shock biológico altamente dramático vivido en soledad. Entonces le expliqué, es un evento que te traumatiza, ¿no? Y en el caso tuyo, le decía, es algo que había sucedido en ese tiempo. Nos vamos a concentrar en el tiempo en el que tuviste ese episodio de inflamación, etcétera, etcétera. De ahí, ¿qué ocurrió antes? Le decía, poco antes, de una situación que para ti fue muy fuerte y que no digirieras, o sea, que no la pasabas, ¿no? Y de repente se vino a la mente tanto así que todavía sigue vigente, ¿no? Pues lo cacharon de niño, se dice el pecado, no es el pecador. Lo cacharon con un niño, con una niña, y pues haciendo cositas, ¿no? El escándalo, no, hombre, ¿cómo que no? Que allá, pues el muchacho, pues imagínate la regañiza, estando de 7 años, lo fuerte que fue para él, ¿no? Tan intenso que pues le produjo un shock muy intenso, ¿sí? Que lo hayan descubierto, que lo hayan esto, lo otro, y todo lo que se haya creado. Entonces el pobre muchacho no digería lo que le estaba ocurriendo. Pero yo le dije, pero todavía sigue el asunto de eso, ya terminó. No, pues ya, mira, el hecho de que te hayas puesto así con el estómago inflamado, que te haya venido todo ese tiempo, sí, dependiendo qué tan intenso fue y cuánto tiempo duraste en esa situación, ese evento de la crisis, de la inflamación, de todo eso, de la diarrea y todo eso, eso fue la crisis curativa. Ok. Lo que conocemos de las leyes biológicas, sabemos que es la crisis curativa y ahí hubiera terminado todo. Ok. Cuando uno logra comprender que no es cuando te estás enfermando, sino cuando el proceso de reparación inicia. Ok. Pero, aquí viene. Pues claro, o sea, el muchacho, pues el niño y los papás lo llevan al doctor, y pues que tiene, que el estómago, que el otro, con nutriólogos, y no, pues es que la comida que está comiendo, que es grasosa, no debe comer esto, no debe comer aquello, esto le hace daño, y empezaron a crearle una serie de situaciones en las cuales el muchacho tenía que comer ciertas comidas y tenía que evitar otras, etcétera, etcétera, para no hacerse las largas. ¿Sí? En realidad lo que lo mantenía, que de vez en cuando él enfermara, era
el creer que lo que comía lo estaba enfermando. ¿Sí? Yo comí esto, me va a caer mal. ¿Sí? Entonces, en ese día que hicimos la asesoría, le expliqué por qué tuvo ese evento en aquel tiempo y que ya había pasado, ¿sí? Que lo demás que había ocurrido era lo que él creía que le hacía daño, que era la alimentación. El creer que lo que comes te hace daño te crea nuevos conflictos, ¿sí? Se lo comenté en aquel momento, pero como yo le digo a la gente a veces, la persona que sigue, que tiene seguimiento es la que tiene las posibilidades de salir adelante, porque en ese momento, sí, ok, pero después viene el momento en que vienen las preguntas y las dudas y surgen las nuevas situaciones, ¿no? Yo le dije, mira, vas a usar el agua de mar para primero desintoxicarte, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y cuando tengas un episodio así, te recuperas más rápido. Órale, quedamos en venir la próxima semana para que volviéramos a platicar y viéramos que lo pudiera digerir las preguntas y respuestas que tuviera, ¿no? No vino la semana que siguió y pues como a los 15 días nos comunicamos por Facebook, por Messenger, y me decía que se había puesto otra vez malito, ¿sí? Y me dice, es que comí esto y eso me cayó mal. Yo le dije, no, o sea, ya es importante que dejes de creer eso. Lo que te está cayendo mal es creer que eso te va a caer mal. Y eso es algo que tengo que reclamarles ya ahorita a los nutriólogos. ¿Ok? Miren, la alimentación no enferma. Eso es bien importante que lo sepan. O sea, bueno, que tal vez que tomar algo grasoso te haga chonchito, qué sé yo, es una cosa. Otra cosa es que te enferme. Si digamos, que la grasa si todos comiéramos grasa y no enfermara, entonces sería tóxico. Entonces sí nos haría daño porque es tóxico. Pero si a la mayoría de todos están bien, ¿sí? El alimento no es el problema. Esa es la razón que deben entender. Entonces, tal vez en una situación, por ejemplo, como él que traía el estómago irritable, tal vez en esos momentos era ideal evitar ciertos alimentos. Entonces, la sugerencia para si tú eres nutriólogo es esta. Es bien importante que entiendas que la alimentación no enferma. ¿Ok? Y les expliques, ok, mira, mientras estás así, hay que tratar de evitar estos alimentos. ¿Sí? Tratar de evitarlos. Ya después de que te compongas y todo eso, podrás volver a empezar. ¿Sí? Pero el hecho, lamentablemente, es que los programan. No, es que esto y esto y esto te hace daño. Debes evitarlo. Ya le mandaste una orden. Si te creyó, cuando él esté comiendo y de repente comió esos hijos, ya me voy a enfermar. Crea un nuevo conflicto, porque para él eso le va a hacer daño. Y activa de nuevo el mecanismo. Y vuelve a pasar otra vez por una crisis curativa. Ya sea que lo cree como un mecanismo de que comí esto, me produce esto. ¿Sí? Entonces, incluso la misma alergia la producimos en base a eso, a creer que algo nos hace daño. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado, caballeros. O sea, la alimentación no enferma. ¿Sí? Hammer, esa es la belleza de las leyes biológicas. Las leyes biológicas, miren, a diferencia de todo lo demás, a la naturaleza, creas en ella o no creas en ella, se va a cumplir. Esas son las leyes biológicas del Dr. Hammer. Por ahí tenemos un video en nuestro programa de que dice, ¿es la NMG una terapia? Te recomiendo que lo veas para que entiendas lo que son las leyes biológicas. El hecho de conocerla nos permite entender lo que está ocurriendo ahorita, ¿sí? Eso es muy importante. Otra situación que es muy común es en el caso de lo que son las alergias y el asma. ¿Sí? Ok, te pongo el ejemplo. El asma viene, ya sea laringeal o bronquial, viene siendo cuando sentimos una amenaza que está a nuestro alrededor, ya puede ser un animal, una persona o una situación. Mientras la persona esté así, los bronquios se están ulcerando.
¿sí? Y cuando ya todo se tranquiliza, cuando ya todo se calma, cuando ya todo está bien, ya cuando de repente viene esa crisis, ese pico, y eso ocurre solamente en la fase de sanación, la crisis asmática, ¿sí? Y después empieza a sanar, ¿ok? Lo que se hace en esas situaciones es identificar lo que le está originando eso a la persona. Después haré un video que hable sobre lo que son, lo que es la bronquitis y lo que son los problemas de asma, ¿ok? Es identificar el conflicto, o sea, lo que le está provocando ese miedo que lo está amenazando para que trate de evitarlo y no vuelva a pasar por esa crisis. Si él ya tuvo esa amenaza y la sintió como amenaza, va a vivir esa crisis si se quiere recuperar. ¿Ok? Aquí viene el detalle. No es el polvo, no es la humedad, no lo es a menos que tú lo sientas como una amenaza. Y eso es muy común en la gente que trae problemas de asma, porque van con el especialista y les dice que la causa del asma es el polvo o es la humedad, porque no comprende la razón real de lo que origina lo que es el problema de asma. Entonces, ahora la persona, muchos de ellos, empiezan a creer que el polvo les va a producir asma y empiezan a ver el polvo y la humedad como una amenaza. Entonces, ahora sí, cuando ven que hay polvo, se asustan, saben, y me agarré el asma y generan un miedo al polvo que les origina un conflicto de que hay una amenaza a mi alrededor. O sea, lo que creo que me dijo el especialista, ahora me está produciendo un nuevo conflicto que al momento en que me tranquilice, me va a dar un conflicto de asma. ¿Entienden? O sea, creer sí nos puede enfermar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos. Por eso es muy importante que se aprendan las leyes biológicas. Cuando tú lo vas a entender, ya no te asustas por lo que alguien que desconoce las leyes te venga y te diga. Así de sencillo. ¿Sí? Lo digo porque también es algo que me topo muy seguido cuando a veces veo una persona que tiene problema de asma. O sea, se va a la causa original, se le ayuda a resolver y luego hay que quitarle un montón de ideas que tiene preconcebidas que el doctor ya le ha dicho, porque si no vuelve a generar un conflicto nuevo y se vuelve a enfermar. ¿Entienden? Hay que tener mucho cuidado con lo que creemos. Las leyes biológicas, creas o no creas en ellas, van a suceder como la ley de la gravedad. Si tú dejas caer algo, va a caer por la ley de la gravedad, creas en ella o no. Son leyes de la naturaleza. Esas se cumplen tal como están. ¿Sí? Pero nosotros si creamos ese tipo de relación, nos causa ese tipo de problemas. Así que tenemos que tener mucho cuidado en lo que creemos. Ahora, el agua de mar te ayuda mucho para todo tipo de crisis. Te ayuda, por ejemplo, una persona que tiene problemas de asma, el problema del pico del asma es la inflamación, ya sea del bronquio o de la garganta, y con el agua de mar te desinflama muy bien. Entonces, reaccionamos muy bien. ¿Sí? Pero tienes que quitarte ese miedo. Sí, ya después hablaremos un tema sobre esa área. Pero hay que tener cuidado con lo que creemos. Lo mismo me sucedió también con un caso de una amiga que, como le digo, se cuenta la historia, no el pecador. Que ella era cristiana, ¿sí? Y ella tenía episodios de alucinación y cosas por el estilo, porque su mamá y su hermana se habían metido una no voy a decir secta, una religión diferente y la empezaron, no, mi hija, que tú estás equivocada, que el verdadero Dios es acá, esta es la verdadera religión, etcétera, etcétera, y le empezaron a crear conflictos nuevos. O sea, ella empezaba a estar paranoica porque sentía la agresión por acá, por la mamá, por el otro, perdón, se sentía agredida y creaba conflictos nuevos y sentía paranoia, sentía que empezaba a escuchar voces, etcétera, etcétera. Empezaban a comentarle que estaba poseída, que etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos que incluso el escuchar voces, hay dos conflictos de que no quiero escuchar.
¿sí? No queremos escuchar algo con algo que quiero escuchar al mismo tiempo y nos puede pedir conflictos de escuchar voces. Lo mismo incluso también conflictos visuales, ¿sí? Entonces, cuando le explico, sucedió eso. ¿Y qué pasó? Pues que finalmente la convencieron, disculpen, y la convencieron y se fue a esa nueva religión. Y miren, los problemas terminaron. Y dejó de escuchar voces, entonces sí era la religión correcta, porque ya no estaba poseída. Sí, ok, ahí hubiera terminado todo, buena historia, etcétera, etcétera. Pero resulta que empezó a volver a vivir de nuevo ese episodio. Ya cuando logramos explicarle, pues ahora resulta que la mamá y la hermana de nuevo se cambiaron con otro pastor y ahora aquella era la verdadera religión y que en donde ella estaba eran equivocada del diablo, que no sé qué tanto. ¿Y saben qué? Empezaron de nuevo los problemas con la mamá y con la hermana. Y empezó de nuevo ella a escuchar voces. Empezó a escuchar el mismo problema. Ya cuando ya me senté con ella, analizamos el caso y le dije, mira, para muchas personas lo que es la religión es muy sagrado, le digo, eso yo lo respeto, ¿sí? Pero al final de cuentas, le digo, el Dios es el mismo, ¿sí? Lo que sí te digo es de que a ti te está creando el problema, es la situación con tu madre, ¿ok? Puedes estar con la religión en la que tú estás o te puedes cambiar con la de ella. Pero si te cambias con la de ella, ya deja de tener conflicto, que es la que te está originando lo que es el problema de escuchar voces. No creas que es el diablito que te anda acá susurrando, ¿sí? Santo remedio, ¿sí? Santo remedio. Dejó de tener conflictos y dejó de escuchar voces. Lo que creemos, señores, sí nos puede afectar. La diferencia es, conociendo las leyes biológicas, nos permite entender todo mucho, mucho mejor. Y no dejarnos influir por gente que, aunque se diga especialista o doctor, etcétera, que desconoce de las leyes biológicas, porque es bien importante entender, ciencia es lo que realmente se puede comprobar y las leyes biológicas se pueden comprobar en el 100% de los casos. Todo lo demás, la medicina alópata, acupuntura y todo lo demás, tienen muchas teorías que no se pueden comprobar, ¿sí? Entonces, pero para que no se confundan, todas esas terapias tienen su fortaleza, pero deberían usar las leyes biológicas como una base para poder aprovecharlas bien, ¿ok? Entonces, de eso se trata, amigos. No dejes, no dejes creer muchas cosas. La comida no enferma, ¿sí? No enferma. Yo tengo como regla, incluso que si algo me llama la atención, no está buena, no la como, porque sé que mi cuerpo la va a rechazar. Voy a ir al baño y de repente voy a tener chorro. Así que si no, digo yo, algo me dice no la comas, mejor no la como, ¿sí? Porque es creer que eso no hace daño, me va a llevar para el baño, ¿entiendes? Ajá. Esa es mi regla cuando voy a comer algo, ¿sí? Si pienso, creo o ya sospecho de que algo está, mejor lo evito. ¿Entienden? Ajá. Entonces, amigos, igual las personas que tienen asma, esperen ese futuro video, no sé cuándo lo voy a hacer, el del asma, pero ahí vamos a llegar. Mientras, síguenos en nuestro canal, vamos a estar hablando de este tipo, del agua de mar. El agua de mar es increíble, te la toma para pretender que gente que tiene asma, tomándosela, hagan gárgaras inmediatamente, así les va a bajar lo que es la inflamación y la emergencia. Y pónganse un poquito de hielo aquí, ¿sí? Y van a ver cómo la crisis va a bajar muy rápido, así de rápido. Ya es un tips, agüita de mar y, o sea, con un spray se pueden echar así en la garganta. Así he sacado gente que ha estado en plena crisis, les aviento agua de mar aquí y en ese momento mejoran. El agua de mar te ayuda muy, muy rápido con las crisis, mucho. Okay, recuerden, es NMG, entender lo que sucede, por qué sucede, cuál es la causa. Y el agua de mar como terapia. ¿Ok? Entonces,
su amigo Carlos Martínez. Si les gusta este video, compártanlo, denle like, porque sí hay que hacer, queremos que llegar, y vean los demás videos, que se van a ir aprendiendo mucho, y díganle a la gente que venga al canal. Su amigo Carlos Martínez, me despido de ustedes, hasta la vista.